Gracias, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a continuar hablando y esta vez estamos en el capítulo 18 y vamos a hablar del versículo 5 al versículo 17 del libro de los Hechos. Estamos hablando de este libro histórico que nos presenta el inicio de la iglesia y cómo la iglesia ha surgido y cómo el apóstol Pablo ha emprendido su primer viaje misionero, luego su segundo viaje misionero y prácticamente en este pasaje estamos al final del segundo viaje misionero. Y en este viaje misionero el apóstol Pablo llega a Corinto. Después de que predica en Atenas no recibe muy bien la palabra de Dios, a pesar de que él expone la palabra de Dios en el Areópago. Era un lugar donde se manejaban los asuntos de la ciudad, era como un concilio donde se manejaban los asuntos de la ciudad, donde se juzgaba también, pero el apóstol Pablo no es llevado allá para ser juzgado, sino más bien porque las autoridades tenían curiosidad del tema que estaba hablando, porque Pablo empezó a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo y hablaba cosas que a sus oídos eran interesantes porque en Atenas tenían curiosidad por los temas nuevos, pero cuando le escuchan hablar un poco más acerca de la resurrección del Señor, ellos deciden no escucharle más y entonces Pablo va hacia Corinto. Pero el asunto es que no explica muy bien cómo es que ha sido en Atenas, pero ocurre que llega a Corinto y aparentemente el apóstol Pablo, como hablamos la anterior semana, venía cargado después de haber hecho muchas cosas y haber pasado muchas persecuciones, haber pasado muchas presiones, haber escapado varias veces. Parece que se sentía un poco debilitado, no en su fe, sino tal vez físicamente y anímicamente. Entonces busca la compañía de sus hermanos y en los primeros versículos del 18, versículo 1 al 4, encuentra la compañía de Priscila y Aquila, con los cuales tenían un oficio común. Ambos eran hacían carpas y vendían las carpas, y Priscila y Aquila habían escapado de Roma porque Claudio, el emperador romano, había dado un decreto de que los judíos salgan de Roma. Eso no está en la escritura, pero sabemos por la historia. Y ellos escapan a otra ciudad, supongo, donde ellos pueden también seguir haciendo el negocio de las carpas. Y encuentran a Corinto, que era una ciudad comercial. Era un lugar donde ellos podían vender las carpas que ellos hacían. Entonces ahora estamos en el versículo 5 porque el apóstol Pablo, a pesar de que recibe la compañía y le gusta el compañerismo de los demás, en un momento donde tal vez él se sentía vulnerable por tanta persecución, busca la compañía de los demás, pero cuando se siente apoyado, cuando puede hacer el mismo negocio con aquellos que están juntamente con él, como eran Priscila y Aquila, judíos escapados de Roma, entonces él empieza a predicar la palabra de Dios, continúa predicando la palabra de Dios, lo que nos muestra que los creyentes no dependemos de nuestras emociones. A veces nuestras emociones pueden decirnos que no hablemos la palabra de Dios, o como que no nos sentimos con ganas de poder hablar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, porque nuestras emociones a veces nos dicen que no. Pero aquí nos muestra el apóstol Pablo que aunque él estaba afectado en su estado de ánimo probablemente, él todavía insistía en predicar la palabra del Señor. Y eso dice el versículo 5, dice así, 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes,
principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba de ello. Padre bueno, bendice tu palabra, ayúdanos a entender como siempre, con el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, que es el anticipo, Señor, de nuestra salvación. Bendícenos, Señor, en entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y así como hablamos, el apóstol Pablo esta vez había llegado a Corintio, estaba procedente de Atenas, después de que había habido situaciones difíciles antes de esta llegada a Corinto. Como hemos dicho, disfrutó de la presencia y de la compañía de Aquila y Priscila, cosa que los creyentes siempre hacen y deben hacer cuando necesitan la compañía de alguien. Deben buscar la compañía de aquellos que son creyentes. Pero allá también encuentra oposición, como en los otros lugares, a la predicación de la palabra, porque el primer lugar a donde iba el apóstol Pablo a predicar la palabra era a la sinagoga. Algunos le recibían de buen agrado, pero muchos se oponían y se oponían violentamente al mensaje del Evangelio. Pero debido al rechazo del Evangelio en las sinagogas, el apóstol Pablo en este pasaje decide volcarse a los gentiles. Ya había pasado muchas situaciones difíciles y Pablo dice, pues yo se sacude las ropas, dice, bueno, su sangre caiga sobre vuestra cabeza. Eso quiere decir que la responsabilidad de que ustedes no tengan salvación no está bajo mi responsabilidad. Yo les he hablado del Evangelio y si algún día ustedes no le aceptan este Evangelio y por esta causa ustedes van a ir al infierno, eso ya no es mi responsabilidad. Es lo que él ha querido decir, es una forma de decir en el lenguaje que se estaba utilizando. Así que él decide volcarse hacia los gentiles, aquellos que no eran del pueblo del Señor. Y vamos a ver un poquito más después de esto. O sea que en este pasaje ocurre otra cosa también, lo que se llama un precedente legal en favor del cristianismo. Es interesante en este pasaje cómo el procónsul Galión, cuando le traen el caso de la situación de la predicación del Evangelio dentro del pueblo judío, él no quiere conocer el caso como procónsul. Entonces sienta un precedente legal de que los asuntos de la fe deben discutirse en la fe. Y el gobierno no es quien debe regular las cosas dentro de la fe. Eso vamos a ver. Tiene aplicación para lo que el día de hoy también estamos viviendo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es increíble cómo pone precedente la decisión del procónsul Galio a lo que posteriormente va a ser incluso lo que va a suceder dentro del Imperio Romano, aún con la venida, con la conversión del emperador romano a la fe cristiana. Entonces el procónsul Galio no quiere conocer este reclamo. Entonces había llegado el momento de que el Evangelio se expanda para todos. O sea, esta vez el Evangelio no solamente intencionalmente iba a ir a los judíos, ahora iba a ser también para todos los gentiles. Entonces cuando leemos en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vienen a Macedonia, Pablo estaba entregado, dice, por entero a la predicación de la palabra del Señor. O sea, aquí el mensaje del Evangelio es para los que están dispuestos a recibirlo y Dios conoce además a los que son suyos. Y en este caso, no todos quisieron escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, solamente dos personas, Justo y Crispo. Justo tenía su casa al lado de la sinagoga, allá es donde se va el apóstol Pablo y allá empieza a enseñar, ya no enseña en la sinagoga. Y Crispo, que era el principal de la sinagoga, que se convierte también al Evangelio. Y como usted ve, a Sóstenes le empiezan a golpear frente al tribunal, frente a Galio. Parece que cuando él Crispo deja la dirección de la sinagoga, el que asume la posición es Sóstenes. Entonces, aparentemente lo que estaban queriendo era que los gentiles le estaban acusando delante del tribunal porque estaban llevando una situación que era muy propia de los judíos a los tribunales, o también los judíos estaban desesperados, molestos, porque tal vez no había obrado de la manera como ellos esperaban frente al procónsul Galio. Por eso lo estaban maltratando a Sóstenes en este pasaje de la Escritura. Ambas perspectivas se puede ver, cómo los gentiles actúan y cómo también los judíos de aquella localización actúan. Pero en el versículo 5, a la llegada de Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo está entregado a la predicación. Y entonces dice, a testificar, les empieza a testificar, acerca del Señor Jesucristo. Yo creo que en esta testificación que el apóstol Pablo hace acerca del Señor Jesucristo, está también
hablando de su testimonio, la forma en que él ha venido a conocer al Señor Jesucristo. Y ustedes van a ver que hay una repetición de su testimonio en varias ocasiones del apóstol Pablo. Él utilizaba bastantes veces su testimonio de cómo había venido a conocer al Señor Jesucristo. Esto también nos enseña a nosotros, hermanos. A veces como creyentes no podemos articular nuestro testimonio. ¿Sabe cuándo es útil nuestro testimonio? Cuando nosotros podemos escribirlo, cuando nosotros podemos anotar y tener versiones de nuestro testimonio de tal manera que en cualquier ocasión, como el apóstol Pablo tenía, podemos contar la experiencia que hemos tenido de cómo ha sido nuestra vida antes de Cristo, cómo hemos conocido al Señor Jesucristo y ahora cómo vivimos nuestra vida en el Señor Jesucristo. Yo creo que esto es lo que él testificaba. No solamente hablaba de que el Señor había resucitado, sino que estaba hablando de cómo había tenido el encuentro él en el camino a Damasco con aquel Cristo que había resucitado. Y entonces, cuando ellos no reciben su testimonio, él se va y dice, me voy, ya no voy a predicar entre los judíos. Dice, su sangre caiga sobre su cabeza, así como hablamos, que ustedes son responsables ahora de no aceptar la salvación. Así que yo no soy responsable. Y se va a la casa de Justo, que estaba al lado de la sinagoga donde él estaba enseñando la palabra del Señor. Y en Ezequiel 33, 1 al 6, ahí se habla también de que su sangre venga sobre su cabeza a aquella persona que no quiere escuchar, en este caso, la palabra del Señor. Y este es un punto de bifurcación entre el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles y hacia los judíos. Eso no quiere decir que nunca más el apóstol Pablo va a predicar a los judíos, va a predicar. Pero ahora él es el que se llama a sí mismo el apóstol hacia los gentiles. Pedro dice para los de la circuncisión y Pablo para los de la incircuncisión. Entonces, el apóstol Pablo bifurca su ministerio. Pero en este caso podemos ver que ahora el evangelio se convierte para todos. Ya no es solamente, principalmente para el pueblo judío. Ya habían tenido experiencias con Cornelio, un poco más antes de esto. El apóstol Pedro se encuentra con Cornelio y cómo el Espíritu de Dios le guía para que lleve la palabra de Dios a Cornelio y él se convierte. Y ven cómo el Espíritu Santo le llena. O sea, había abierto la ruta para los gentiles, pero ahora Pablo abiertamente decide ir a predicar la palabra de Dios a los gentiles. O sea, el evangelio es para todos. Pero también podemos ver, como dice en Juan 1:12, el Señor nos habla más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 11 de Juan. Entonces, se cumple este versículo que Juan también está hablando, y él era judío también. Así que el evangelio ahora no solamente era para los judíos, sino era para todas las personas que quieren escuchar. Y ahora tenían el apóstol que iba a predicar la palabra del Señor. Entonces, pero van entonces a este lugar, van a Corinto, y ahí solamente hay 2 personas que se convierten. Y esto me hace mucho recuerdo cuando uno tiene experiencia en el ministerio, cómo es que se hacen las cosas. Recuerdo por el año 1976, mi padre decide empezar una congregación. Y dice, se necesitan como 10 personas para iniciar una nueva congregación. Esas eran las reglas de la denominación. Y él nos cuenta a nosotros que éramos sus hijos éramos 9, pues, y estábamos 6 ahí. Y entonces dice, ¿y ustedes van a colaborar? Nos dice. Y nosotros decimos, sí, vamos a colaborar. Bueno, entonces los mayores no estaban ahí, éramos como unos 7, 8 personas. Y entonces dicen, pues empezamos la obra. Y me dice, tú vas a dirigir la música. Y así, improvisábamos las cosas para empezar el ministerio. Y recuerdo muy bien, un día me dice, no ha venido el predicador que hemos invitado, tienes que predicar. Pero yo no me he preparado. No hay nadie, tienes que predicar. Y así empezamos la obra, pero había días que nadie aparecía, éramos nosotros solos. Pero papá siempre decía, nosotros, hijo, aunque solos, hacemos el servicio. Y hacíamos solos el servicio. Había días que aparecían muchos hermanos, era lindo. Y había días que nadie aparecía. Entonces, cuando uno tiene el corazón joven, uno puede desalentar y decir, ¿cómo es posible? Los hermanos saben que hay servicio y no vienen. Pero uno tiene que persistir. Y tal vez cuando un ministerio como el apóstol Pablo estaba haciendo, y solamente 2 personas, Justo, que vive al lado de la sinagoga, y Crispo, que es el principal de la sinagoga, se convierten y de los demás no se escucha nada. Aparentemente, el apóstol Pablo estaba que como que, el Señor no me ha permitido entrar ni al norte, ni al sur, ni a Bitinia, ni a Asia, me ha permitido ir solamente al oeste, a Troas, ahí me hace el llamado macedónico.
ve en visión al macedonio y le dice, ven a ayudarnos. Interpretan que es a Filipos que tienen que ir, y allá solamente el carcelero de Filipos, una mujer queda liberada, y Lidia que se convierte, son 3 personas. Y ahora ocurre que van a Corinto, y en Corinto solamente 2 personas. Si tenemos una perspectiva cuantitativa del ministerio, si solamente estamos pensando cuántas personas se tienen que convertir, tal vez podemos llegar a una frustración. Y no creo que el apóstol Pablo estaba frustrado en esta situación, sino que necesitaba aliento del Señor. Y por eso en el versículo 9, fíjense cómo Dios lo alienta personalmente al apóstol Pablo por medio de un sueño. Dice así, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, ¿qué dice? Mucho pueblo en esta ciudad. Está diciendo Pablo, tú ves 2, tú ves a Justo, ves a Crispo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo estaba alentando, lo estaba animando. Hermanos, a veces hay puntos en nuestra vida, en nuestros ministerios, que son como para desalentarse, son como para perder la fe, son como para decir, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo creo que a todos nos han pasado, y si usted está a cargo de un ministerio también dentro de la iglesia, a veces no es fácil poder continuar cuando vemos que a veces las cosas no son como nosotros queremos. Entonces necesitamos aliento, necesitamos apoyo, necesitamos palabras de aliento. Y en este caso el apóstol Pablo pues no tenía quien le aliente, aunque habían llegado Silas y Timoteo, pero había estado en el compañerismo de Priscila y Aquila, pero Dios sabe que Pablo necesitaba más aliento en su vida. Y por tanto Él le habla en una visión y le dice, no te preocupes, ¿tú has visto 2? Ok. Hay más pueblo, quédate tranquilo que no te van a poner la mano, que aquí yo tengo mucho pueblo, en esta ciudad tengo mucho pueblo, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Hermanos, ¿cuánto apreciamos a veces, hermanos, que alguien nos dé unas palabras de aliento, verdad? ¿Se ha dado cuenta a veces cuando una persona necesita palabras de aliento? ¿Qué tal si en esta semana nosotros buscamos a alguien y le damos palabras de aliento? Tal vez una persona está cansada de caminar su vida porque está encarando muchas dificultades. Eso no quiere decir que no se le va a resolver, se le va a resolver. Lo que sucede es que tal vez necesita solamente un poco de ánimo. Alguien que le diga, te va a ir bien, oraremos un momento, no te preocupes. A veces suele pasar así, a veces suele suceder así, pero ¿sabes qué? Quiero que sepas que estoy orando por ti, que estoy pensando en ti. Todos necesitamos aliento en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? A veces los esposos necesitan aliento. A veces las esposas necesitan aliento. Y a veces parece que las esposas con más frecuencia que los esposos. A veces los hijos necesitan aliento, necesitan ver nuestro afecto de alguna manera, hermanos. A veces pensamos que la otra persona nos tiene que alentar a nosotros, pero nosotros nunca pensamos que nosotros tenemos que alentar a las otras personas. ¿Se ha puesto a pensar eso? Ya estoy viendo unos coditos por ahí, ¿ves? Te he dicho. Pero aquí el apóstol Pablo necesitaba aliento. ¿Y quién mejor que Dios, que conocía su necesidad y además estaba trabajando por el Señor? Tal vez con tus ojos, hermanos, no puedes ver resultados, así como el apóstol Pablo. Tal vez con sus ojos no podía ver los resultados. Pero Dios, que conoce los corazones, sabía quiénes iban a conocerle en aquel lugar. Aunque Dios nos ha dado la libertad de decidir, pero Dios también es soberano para saber las cosas, Él es todopoderoso. Amén. Entonces, todas las personas, así como el apóstol Pablo, necesitan aliento en su vida cristiana. Amén. Comprométase consigo mismo el día de hoy, alentar a alguien en esta semana. Hay diferentes formas de alentar. Usted puede hablarle personalmente, usted puede mandarle una notita, usted puede comprarle un obsequio, qué sé yo, algo sencillo. Algo que pueda expresar aliento para la persona para continuar en su vida diaria, aún para sus líderes. Porque no es fácil llevar el ministerio, no es fácil hacer las cosas para los demás. Así que aliente también a sus líderes. Hermanos, ¿hay alguna cosa que te desaliente en tu vida? Quiero decirte, hermano, que no te detengas. Sigue adelante. Acuérdate, Dios conoce todas tus circunstancias. Debes seguir con fe porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Hay etapas en nuestra vida en que Dios quiere que nosotros mostremos nuestra fe, ejercitemos nuestra fe. Por eso Dios no nos da todas las cosas que quisiéramos al instante. Y a una vez algunas cosas no nos da siempre, no nos va a dar. Muchos dicen, pero ¿y por qué Dios no me da? Sabe que necesito, es cierto. Pero Dios sabe muchas más cosas de ti también, porque a veces cuando las cosas que recibimos, en lugar de acercarnos a Dios, a veces nos alejamos de Dios. Así que a veces preferimos no pedir esas cosas y estar cerca del Señor que tener esas cosas y estar lejos del Señor. Pero a veces el Señor quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe. Así que si estás pasando un momento difícil de desaliento en tu vida el día de hoy, lo que quiero decirte es animarte que sigas adelante, y tal vez es un momento en que Dios quiere que tú ejercites tu fe, que tú creas en Él y que Él está contigo de todos modos. Amén. Así que lo que tienes que hacer el día de hoy es que pensar que Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. Y las cosas que no tienes o las cosas que tienes, las tienes por la gracia de Dios, porque Él quiere conducir tu vida para tu propia bendición. En este caso el Evangelio no solamente era para los judíos. Ya el apóstol Pablo se sacude sus ropas, dice, me voy de la sinagoga, ahora me voy a la casa de justo, ahora voy a predicar. Y aunque él necesitaba que le alienten, Dios le alienta y se va al otro lado. Ha debido ser difícil porque se va al lado de la sinagoga a predicar la palabra de Dios. En el lugar que debería de hacerse no lo hace, pero está haciendo en una casa. Y se puede ver que probablemente Pablo aquí está desalentado. Tal vez él tenía sus planes, pero Dios tenía otros planes. Tal vez los planes de Pablo no estaban resultando como él quería, pero podemos ver claramente que Dios tenía otros planes. Y eso quiero decirte el día de hoy, hermano. Tal vez tú tienes planes. Tal vez tú tienes planes para tu vida y las cosas no resultan como con tus planes. Pero ¿te has preguntado cuáles son los planes de Dios? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Y sabe qué? Eso es lo mejor para tu vida. Puedes tener planes tú, pero los planes de Dios son aquellos que van a bendecir tu vida. Amén. Y recuerdo también cuando fundamos el anterior ministerio hispano, donde estábamos aquí en los Estados Unidos, nos tocó empezar solos a mi familia, el ministerio, y entonces era un desafío porque no conocíamos a nadie ni nadie nos conocía a nosotros. Pero entonces había momentos que decían, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Y seguimos, nos reunimos casi solos por 8 meses, solamente la familia. Anunciábamos el que teníamos servicio, hemos puesto un letrerito, hemos hecho de todo, pero nadie venía. Y después de los 8 meses han empezado a llegar uno y otro, porque sabían que siempre estábamos ahí. Y aunque ellos no venían, sabíamos que siempre estábamos ahí, todos los domingos. Pero hermanos, uno puede llegar a desalentarse, pero también Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe, creamos en Él, que Él puede proveer. Así que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino también para aquellos que son gentiles. Y nosotros somos los gentiles a los cuales ha llegado la palabra de Dios, y que no tenemos que desalentarnos porque no vemos exactamente como nuestros planes que hemos hecho, porque tal vez el plan de Dios es algo diferente. Así que en este pasaje vemos que Pablo predica en la sinagoga, siendo rechazado se va a la casa de Justo, Crispo, el principal de la sinagoga, y se convierte y el apóstol Pablo recibe una visión de aliento del Señor. Hermanos, el mensaje del Evangelio primero es predicado a los judíos, rechazado por ellos y luego va hacia los gentiles. El mensaje del Evangelio es para los que están dispuestos a recibirlos y Dios conoce quiénes son suyos. Justo y Crispo estaban dispuestos a recibirlos, pero Dios tenía pueblo en Corinto. Y el versículo 12 al 17 nos habla acerca de esta situación que llevan frente al procónsul Galión. Dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho os toleraría. Hasta ahí nomás. Hermanos, aquí vemos que los asuntos de enseñanza de la iglesia han de tratarse dentro de la iglesia.
Está mostrando aquí. Está enseñando a los creyentes que los asuntos de las enseñanzas y doctrinas de la iglesia no deben ser llevados hacia las autoridades civiles. ¿Se entiende eso? Porque los judíos han llevado esta situación de que el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio y le han acusado al apóstol Pablo delante del procónsul Galio, le han acusado, le han dicho, está enseñando a adorar a Dios en contra de la ley. Pero vean ustedes lo que dice el texto. No dice la ley de Moisés, no dice la ley romana. Han querido ser a propósito ambiguos para que el procónsul saque su conclusión y él diga conforme a la ley romana. Pero el procónsul tiene experiencia, entonces se da cuenta y dice, esto no están hablando de la ley, porque dice, ustedes me están trayendo un caso que yo no puedo conocer. Los que son abogados se van a dar cuenta aquí de lo que estoy hablando. Un caso sobre el cual se declara el juez, podemos decir, en este caso el procónsul, se está declarando incompetente de poder asistir porque es un asunto espiritual de la fe de los judíos que le llevan al tribunal civil para que él pueda dirimir en esta situación. Pero aquí, esta ambigüedad que presentan es justamente porque tenían mucho celo por el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que los asuntos de enseñanza de la iglesia han de tratarse dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que la Constitución americana respeta nuestra libertad de culto. La Constitución es derecho, nadie nos puede decir la forma en que vamos a creer. Eso no puede escribir el gobierno. ¿Entiende? Y aquí está la palabra de Dios. Y el precedente lo está colocando justamente este procónsul Galión, indirectamente en favor de la nueva fe que aparece, que es el cristianismo. Pablo es acusado ante el tribunal y Galio, procónsul de Acaya, no quiere conocer el caso. Hermanos, los gobiernos están para hacer respetar los derechos de todos. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado, hay una línea fina, hermanos. ¿Qué es lo que un país entiende por los derechos de todos? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son los derechos que le vamos a dar a toda la población, lo cual el gobierno tiene que hacer respetar? Ya es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes. Por eso es importante, hermanos, que nosotros agarremos las Escrituras, entendamos las Escrituras, y cuando alguna vez tengamos que participar en las elecciones, podamos poner nuestro voto de la mejor manera conforme a nuestras convicciones, para que aquellos que hacen leyes no hagan leyes en contra de nuestras propias convicciones. ¿Está claro? Porque si nosotros no votamos cuando tenemos que votar, no participamos y nosotros no analizamos nuestro corazón, no leemos la palabra del Señor, las leyes que los gobernantes van a hacer respetar van a ser leyes con las cuales los cristianos no estamos de acuerdo. Porque el rol de la autoridad es respetar la ley. Eso está diciendo aquí Galio, le está diciendo, me está trayendo un caso de adentro de ustedes. Ese asunto es entre ustedes, de adentro de la iglesia. Pero a la vez está mostrando que las autoridades, y como dice Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice más tarde, las autoridades están para eso, nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Pero si nosotros les damos leyes, no decimos nada cuando hacen leyes que son contra la fe, ellos van a tratar de hacer respetar y hacer respetar esa ley que aún va contra los principios cristianos. Entonces, este procónsul, su nombre completo era Lucio Junio Galión, era procónsul romano de la provincia de Acaya, y en Roma habían dos tipos de provincias, o sea, dos tipos de gobernadores, dos tipos de procónsules. Unos eran los senatoriales, porque habían provincias que tenían sus senados, y los senados elegían al que iba a ser procónsul. Pero había otras provincias donde eran imperiales, donde el emperador decidía quién va a ser el procónsul, y parece que este era el caso de este procónsul Galión, Lucio Junio Galión. Y al llevar a los judíos ante este tribunal, estaban ellos tratando de que el gobierno
resuelva un asunto interno de la fe. Y está bien claro que no ha procedido a eso. Y el día de hoy tampoco debería de proceder a eso porque es una verdad bíblica que está en la palabra del Señor y es una cosa que los creyentes deberíamos de cuidar, algo que es aparte, que viene por la Constitución para nosotros. Pero esto pone un precedente en la historia cristiana, de toda la cristiandad, que los asuntos de la fe son propios de la conciencia del ciudadano. Y esos son asuntos separados de los asuntos del Estado. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y aparte de eso, reconoce indirectamente la religión cristiana por primera vez en el Imperio Romano. Pues algunas religiones solamente estaban autorizadas para funcionar dentro del Imperio Romano, entre ellas la religión judía. Y está bien claro que para Galio el cristianismo solamente una variación del judaísmo e indirectamente le da el derecho de existir. Hermanos, es cierto que los gobiernos están para hacer respetar las leyes, pero nosotros tenemos que intervenir, al menos en una democracia como esta, de la mejor manera posible para que esas leyes sean conforme a nuestros principios cristianos en la nación. Hermanos, los griegos tomaron a Sóstenes para maltratarlo, porque se puede ver que estaban descontentos con los judíos en aquella localización, y los judíos también estaban descontentos porque era el que le seguía a Crispo, que era la cabeza de la sinagoga, pero como no hizo como ellos querían, estaban molestos contra él. Parece que este Sóstenes se convierte más tarde en un seguidor del Señor Jesucristo y más tarde trabaja con el apóstol Pablo, porque se le menciona en otros pasajes si es la misma persona. Pero podemos decir que los asuntos de enseñanza del pueblo, dentro del pueblo de Dios, deben ser tratados dentro del pueblo de Dios y no por las autoridades civiles. Hermanos, esto ocurre en muchos países. Muchos gobiernos piensan que deben decirle cómo debe enseñar la iglesia la palabra de Dios. ¿Acaso no se ve eso? Y eso no es bíblico. Eso no es correcto. Es una cosa que la iglesia tiene que decidir. Hermanos, los asuntos doctrinales de la iglesia deben ser encarados dentro de la iglesia del Señor. Por eso que hay la separación de la iglesia y Estado aquí en los Estados Unidos. Aunque muchos creyentes influyen en diferentes niveles de gobierno. Y así deberíamos de ser, brillar como luces en diferentes esferas de gobierno nosotros. No debemos callarnos, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, luz. Pablo es acusado ante el tribunal y Galio, procónsul de Acaya, no quiere conocer el caso. Los gobiernos están para hacer respetar los derechos de todos, pero los creyentes tenemos que contribuir para que esos derechos sean basados en la palabra del Señor. Qué importante es nombrar un juez de la Corte Suprema de Justicia, hermanos. Qué importante es colocar la persona correcta que los americanos queremos, para que cuando hay que definir leyes, definan conforme a la palabra del Señor, hermanos. Qué importante es el carácter cristiano de estas personas. Qué importante es el carácter cristiano de los representantes de los Estados Unidos, de los senadores en los Estados Unidos. Qué importante es su relación con Dios. De tal manera que es importante para nosotros que nosotros podamos hacer conforme a nuestras convicciones. Los gobiernos están para hacer respetar los derechos de todos, pero los creyentes estamos para participar e inferir en que esas leyes sean de bendición para toda la nación y conforme a la palabra. Los asuntos de enseñanza de la iglesia han de tratarse dentro de la iglesia. Pablo, hermanos, predica en la sinagoga, siendo rechazado, se va a la casa de Justo. Crispo, el principal de la sinagoga, se convierte y el apóstol Pablo recibe una visión de aliento del Señor. Pablo es acusado ante el tribunal y Galio, procónsul de Acaya, no quiere conocer el caso. El mensaje del Evangelio fue predicado primero a los judíos, rechazado de ellos a los gentiles, y los gobiernos están para hacer respetar los derechos de todos, en los cuales nosotros como creyentes debemos intervenir. El mensaje del Evangelio es para todos los que están dispuestos a recibirlos, y Dios conoce a los suyos. Los asuntos de enseñanza de la iglesia han de tratarse dentro de la iglesia del Señor. Hermanos, el Evangelio vino a los judíos y luego a los gentiles, y es un derecho de cada ciudadano predicar la palabra del Señor. El Evangelio es para todos
y sus enseñanzas se discuten dentro de la iglesia del Señor. Hermanos, reconozcamos lo que Dios nos ha dado por la Escritura a nosotros y vivamos conforme a lo que dice la palabra del Señor. No callarnos cuando tenemos que testificar del Señor. No callarnos porque es nuestro derecho de hablar de nuestra fe, así como el apóstol Pablo hacía, hablaba de su fe y daba su testimonio. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias y nos damos cuenta, Señor, que el Evangelio es para todos. Vino primeramente para tu pueblo, el pueblo judío, pero por su rechazo, Señor, vino para nosotros también como gentiles, aunque ya estaba planificado en tu corazón que así iba a ser, Señor. Porque tú conoces todos los tiempos, Señor, y tú generas las circunstancias para que nosotros podamos andar, Señor, en esta vida. Y te damos gracias, Señor, porque a veces necesitamos aliento, a veces necesitamos que alguien nos anime y, Señor, encontramos en nuestros hermanos este aliento. Bendice tu palabra en este día y ayúdanos a entender que este Evangelio es para todos, Señor, y que no podemos limitarnos por ninguna situación, Señor, en el país, sino que deberíamos de siempre hablar, testificar, así como el apóstol Pablo, compartir nuestro testimonio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. Y voy a pedirles que piensen en alguien en esta semana, a quien no le han compartido el Evangelio, a quien no le han hablado de su fe. Y que piensen en alguien y que le encuentren esta semana y que le compartan el Evangelio. Y voy a pedirle también que piense en alguien, si es de su familia o no es de su familia, es de la iglesia, es un líder, al cual usted puede dar unas palabras de aliento, ¿ok? Unas palabras de ánimo. Tal vez esa persona parece sonriente, parece que no tuviese nunca ningún problema. Por más sonriente que sea, usted acérquese y dele unas palabras de aliento. ¿Amén? Y si puede ser más creativo, pues haga algo, no sé, compre una tarjetita, cómprele algo, no sé, y anime a su hermano, anime a su hermana, anime a su esposo, anime a su esposa, anime a sus hijos, anime a su papá, anime a su mamá. Haga algo esta semana. Amén. Haga algo, aliente a los demás. Todos esperamos que nos aliente, pero nosotros nunca pensamos a quién vamos a alentar tal vez. Amén. Así que el Señor les bendiga, tenga una linda semana, hermano. Den un abrazo de paz, den un abrazo a su hermano que ha venido el día de hoy.